Muy buenas y continuamos en nuestra segunda parte de esta masterclass, igual hablando sobre el poder religioso y civil en un periodo específico, la Edad Media. Continuamos con nuestro invitado Armando Torres Faguas. Armando, hay elementos que a veces se nos confunden, no logramos tener claro el espectro. Cuando uno habla de Edad Media, de ese periodo que vinculamos después del 410 a 1492 o 1453 que se mueve, creemos que todo ese periodo fue periodo de feudalismo. ¿Podemos hablar de eso o hubo un momento cuando aparece el feudalismo? ¿Cómo funciona eso dentro de la Edad Media? Sí, lo que la historia un poco más clásica define es que precisamente después de la caída del Imperio Carolingio, que era del que estábamos hablando en la cápsula anterior, hay una desarticulación de los poderes públicos en su forma más ordinaria, ¿sí? Entonces, hay una atomización del poder público, entonces surgen señores con muchísimo poder que tienen un poder que mucha gente ha llamado privado y que ejercen sobre las personas en localidades a veces más grandes, a veces más pequeñas, pero sin pertenecer, digamos, a una estructura jerárquica establecida como si existía, por lo menos en teoría, durante el Imperio Carolingio. Los señores feudales no únicamente eran señores laicos, sino que también eran señores religiosos. Entonces, abades de monasterios muy poderosos, obispos locales, funcionaban exactamente igual que los otros señores eh, feudales. Y participaban entonces de una dinámica de guerras, de negociación, de interacción, de establecimiento de pactos, de dominación de poblaciones, de cambios de jurisdicción y tensión en esas jurisdicciones que eh, se alarga por lo menos desde el siglo XI hasta el siglo XIII, en lo que se llama la Edad Media Central, y eso es lo que históricamente se ha conocido como el feudalismo. Entonces, acá, dentro de esto que usted nos explica de la aparición del feudalismo, ahora, ¿cómo entendemos algo que hemos visto, que es la reforma gregoriana? ¿Cómo Sí, entender este? claro, sí, la reforma gregoriana tiene una, tiene una forma muy particular de manifestarse. Lo que constituye propiamente es el gran esfuerzo que va a hacer el clero secular, es decir, los sacerdotes y los obispos y el papa, para poder establecerse como un poder regente a través de la cristiandad, en el marco de ese feudalismo que estábamos hablando, donde el poder público está atomizado, ¿sí? Y fracturado, por decirlo de alguna forma. Antes, quienes estaban ocupando ese papel desde el siglo VI eran los monasterios. eh, Tuvieron un papel muy importante durante el Imperio Carolingio, luego lograron independizarse durante el siglo X del poder laico y depender directamente del Papa. Pero en el marco de esas relaciones feudales tensas, los obispos y el clero secular están buscando las formas de poder establecer un poder importante. Entonces, el primer gran movimiento que va a haber va a ser la paz de Dios. La paz de Dios es un movimiento que faculta a los obispos a imponer un calendario de acciones militares y decirle a los señores, ok, está bien que hagamos la guerra, está bien que hay momentos en los que hay que confrontarse para resolver los conflictos, pero vamos a respetar dos cosas fundamentalmente. Una, las fechas sacras y religiosas, las fiestas religiosas, la Navidad, la Pascua, las fiestas importantes de los santos. Y después, por otro lado, vamos a respetar los espacios reconocidos como espacios sagrados y religiosos, también los monasterios, las iglesias catedrales, los capítulos y los cementerios. Ujú. Entonces, y además, la paz de Dios faculta a los obispos a hablar y negociar con todos los señores feudales para decir, esta paz hay que firmarla, hay que firmar el acuerdo de la paz de Dios, hay que someterse
a sínodos de la paz de Dios. Y si no, la paz de Dios les faculta para congregar una milicia de aquellos que sí están de acuerdo con respetar la paz de Dios e ir a hacerle la guerra a aquel que no esté de acuerdo. Entonces, en términos prácticos, lo que hace es que dota a los obispos de un ejército privado que pueden ir dirigiendo a diferentes o contra diferentes personas para llevar a cabo sus intereses personales e institucionales. pero también vinculado a señores laicos. Claramente, son los señores laicos los que dan el brazo de la fuerza, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de asociación que es local, ¿verdad? Entre de poder eclesiástico y poder político, de una forma particular de ejercer un poder público, que es la del feudalismo, ¿verdad? Pero bien, entonces ese es el primer paso en la reforma gregoriana. El segundo gran paso se llama reforma gregoriana porque es del Papa Gregorio VII, que va a tener como objetivo fundamentalmente fundar una teocracia, es decir, el Papa como líder no únicamente religioso, sino político de la cristiandad, como sustitución del poder público que en ese momento está siendo fracturado. Entonces, el Papa, lo que sus pretensiones son enormes. No únicamente se trata de establecer controles en las diferentes regiones, para lo cual nombra legados papales que mandan los diferentes reinos para que puedan establecer controles locales entre los obispos y entre entre el clero, y defiende sus intereses como papa, sino que también se confronta directamente al emperador, diciéndole, el papa es superior al emperador y el papa es el único, por lo tanto, que tiene la facultad divina de derogar y quitar a un emperador. Y eso aparece en un documento que, bueno, que no circuló mucho en la Edad Media, pero que existió y que podemos leer lo que se llama el Dictatus Papa, es decir, el dictado del Papa, y ahí queda claramente establecido que el Papa tiene poder sobre los emperadores. Y entonces ahí entramos en una nueva fase de la relación entre poder político y poder religioso. Ahora es una relación tensional. Si antes era una relación de asociación, ¿verdad? Que de mutua ayuda, con ciertas tensiones y todo, ahora es una relación claramente confrontativa. Entonces, el emperador germano, romano germánico, que es la parte este que queda después de la caída del imperio carolingio, se llama Enrique IV y se confronta directamente al Papa y no lo reconoce y pone a otro Papa en su nombre, el primer antipapa. O sea, va Eh, en contra de lo que había establecido Gregorio VII. Exactamente, sí. Y ese antipapa creo que se llama Víctor. Sí, y el papa reacciona con el emperador poniendo en ejercicio una de las facultades principales que les había dado la reforma gregoriana a los obispos, incluyendo el papa, y eso es la excomunión, que significa sustraer a alguien de la comunidad cristiana y decirle ya no puede asistir a misa, ya no tiene el favor de la voluntad divina, por ejemplo. Y decirle eso a un emperador es quitarle, como lo habíamos hablado en la primera de las cápsulas, quitarle el fundamento teórico de su poder porque le quita la legitimidad de que está ahí por voluntad divina y para hacer observar la voluntad divina. Eh, y eso le resulta bastante mal al emperador Enrique IV, que eventualmente pierde el favor de los señores locales del imperio y se ve obligado a desplazarse fuera del imperio hasta Canosa, que es una gran fortaleza que está en el norte de Italia, y ir a pedirle perdón al Papa. Y ese es un acontecimiento histórico bastante conocido que se llama la humillación de Canosa, y el emperador Enrique IV se queda una noche entera en invierno a las puertas de Canosa. Dicen las leyendas que el Papa lo había obligado a ponerse una cota de pelo con el pelo para adentro para que le diera picazón, se sintiera incómodo. Y solo después de esa noche el Papa le permite la entrada y lo reintegra a la comunidad cristiana. Hay un elemento que es importante que nos pueda explicar y para tenerlo claro.
No es solamente el hecho de que el Papa tuviese aliados con el brazo militar para poderle hacer la guerra o enfrentarse, sino también el elemento de la fe dentro de la población, porque verse deslegitimado sin el poder, sin el favor del Papa, excomulgado, está fuera de la salvación. Ujú. O sea, Sí, ese elemento golpea también, porque pierde no solamente el favor de aliados, sino también el poder gobernar sobre sus súbditos. sí, sí, lo dice usted muy bien, es exactamente eso. Y pierde la legitimidad exactamente frente a aquellas personas que lo entienden como representante de un favor divino, ¿verdad? Y aquel como que tiene que guiar al pueblo también hacia su salvación, precisamente. Bajo la lógica aquella de que se gobierna bajo no solo la voluntad, sino según Exactamente, la voluntad de Dios exactamente, también. exactamente, según la voluntad de Dios. Sí. Y aquí hay digamos, creo que es una de el ejemplo que usted nos acaba de indicar es el más famoso de todos, pero no solamente pasó en esta parte de Europa, sino también en Inglaterra, con el caso específico de Tomás Becket. ¿Nos podría explicar un poco para que tengamos más amplio el espectro de esa confrontación que se Claro. da? Sí, claro, ese es el momento de mayor éxito de la reforma gregoriana, podríamos decir. Es decir, es el momento en el que el Papa verdaderamente puede imponerse ante el emperador y quedar claramente, salir airoso en esa tensión. Pero no funciona igual en todas partes. En Francia hay algunos atenuantes porque al mismo tiempo que está sucediendo esto, el poder de los reyes está también creciendo y afianzándose. Ya estamos en alguna medida, voy a decirlo así, saliendo del feudalismo en términos de que se está otra vez institucionalizando el poder real y ganando fuerza como poder político. Em, Eso sucede en Francia con Felipe Augusto y sucede en Inglaterra, como citaba usted, con Enrique II de Plantagenet, que ese es su apellido. Y Enrique II es un rey muy, muy poderoso. La historia inglesa es un poco distinta al resto del continente, ¿sí? Después de la conquista de 1066 hay un poder centralizado en el rey de Inglaterra. Cuando llegamos a mediados del siglo XII, en 1164, ese poder ha crecido muchísimo y lo que el rey está tratando de hacer es someter a los obispos a su poder y más bien contener los efectos de la reforma gregoriana que han afectado otras partes de la cristiandad. Entonces se establecen unas constituciones, se llaman así las constituciones de Clarendon del año 1164, en donde, entre otras cosas, establece que la palabra última de quién va a ser obispo la va a tener el rey y contiene los efectos de la reforma gregoriana mediante algunos mecanismos específicos que no vamos a entrar en detalle. Em, y obliga a todos los obispos de Inglaterra a firmar el documento de las constituciones, declarando que claramente es un documento de renuncia a su autonomía y de sometimiento en algún grado al rey. Y hay un obispo, el arzobispo de Canterbury, el obispo más importante de Inglaterra, que se opone a, a esas constituciones de Clarendon, que es Thomas Becket, que usted citaba. Y cuando ante el emperador, el Papa tuvo muchísimo éxito, el éxito y la reforma gregoriana tuvo mucho éxito. En Francia, la reforma gregoriana tuvo éxito importante en las localidades. En Inglaterra, no. Y esto acabó con Thomas Becket siendo asesinado en la mismísima catedral de Canterbury, en el altar, ¿verdad? Con una demostración clarísima de que esa tensión entre poder político eclesiástico y poder político civil o público las estaba ganando el segundo en Inglaterra. Con un objetivo específico, ¿verdad? De dejar claro no solamente quién gobierna, sino quién tiene el derecho de dar la última palabra, porque esto tiene una lógica. El rey tiene que tener aliados y no puede tener un obispo disidente dentro de su Claro, territorio. claramente. Claramente, sobre todo que los obispos son ministros, porque genuinamente administran, como lo dice la palabra, un territorio amplio, también en Y términos, son señores también. exactamente, también en términos de gobernanza, no únicamente en términos de la fe, sino que cobran impuestos, reciben servicios,
administran caminos, mercados, etcétera. Entonces, efectivamente, tener un príncipe, aunque sea un príncipe eclesiástico, opuesto al rey es inconcebible. Ok, y aquí damos a otro paso, que es la conocida reforma de Inocencio III, papa bastante famoso por la aprobación de las órdenes mendicantes y demás. Pero, ¿cómo podemos entender en esto que usted nos viene explicando la aparición de esta nueva reforma? Claro, podría considerarse algunos autores, como por ejemplo Roberto Fiori, bueno, entre otros, consideran que la reforma de Inocencio III es una consecuencia a mediano plazo de la reforma gregoriana. Y aquí el objetivo fundamental es poder establecer la disciplina. Ese es el gran objetivo de la reforma de Inocencio III, una disciplina entre el clero y una disciplina entre la población, los laicos, mediante el ejercicio de la doctrina de la fe. Entonces, para hacerlo de manera muy corta, la reforma de Inocencio va a sentar las bases para la Iglesia de lo que es la Inquisición y para el poder político de lo que es el ministerio público. ¿Qué es lo que está pasando? Hasta ese momento, para que yo pudiera acusar a alguien en la corte, necesitaba llevar a cabo una acusación. Y había toda una serie de normativa que blindaba a los obispos de poder ser acusados por sus subalternos. Entonces el Papa no podía disciplinar a los obispos porque nunca nadie los acusaba de estar haciendo las cosas mal. Lo que Inocencio establece es entonces que basta un rumor, que él en latín se llama fama, un rumor, que va a llegar a los oídos del Papa para que sea necesario, en función de evitar el escándalo, ir a investigar qué es lo que está pasando. Ahí el Papa se basa en una figura bíblica que está en el Génesis, si no me equivoco, en el capítulo 18, en donde el Dios manda a dos de sus ángeles a investigar a Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces es la misma idea. Yo voy a mandar a dos inquisidores o a dos encuestadores, a dos investigadores para ver qué es lo que está pasando. Y eso lo faculta entonces a establecer una acción de disciplina directa sobre los obispos. Entonces, por lo tanto, afianza enormemente el poder político del Papa. Y los jueces delegados del Papa entonces empiezan a estar en todas las partes en Europa a partir de ese momento. Y por otra parte, en las mismas reformas se establece que hay algo que es fundamental, es la lucha contra la herejía. ¿Qué son los herejes? Son cristianos que, sin embargo, están asumiendo una doctrina distinta a la doctrina que es aceptada por la Iglesia. En algunas ocasiones son cambios mínimos, en otras ocasiones son cambios muy grandes, incluso a veces el no reconocimiento del clero y de las autoridades clericales, Como los cátaros, por ejemplo. como los cátaros, los bogomilos, eh, bueno, los cátaros en realidad, los albigenses, Ujú, ¿verdad? Salvigense, Ajá, sí. el Languedoc. Exactamente. Y el objetivo entonces es poder luchar contra ellos, pero como son poblaciones que son difíciles de controlar, muy amplias, en territorios muy amplios, se propone que funcione de la misma forma, que con que un rumor llegue a los oídos de un inquisidor o un obispo, es necesario que se vaya a investigar esa población. Y como hay que deshacerse de herejía a toda costa, entonces se justifica el procedimiento extraordinario que implica encerrar a alguien sin que sepa de qué está acusado y también implica la tortura. Y ese es el inicio de la Inquisición. Ok. Llegamos al punto concluyente de esta segunda cápsula. En unos momentos regresamos a la tercera para llevar adelante el cierre, llamémoslo así, de lo que hemos venido conversando sobre el poder religioso y civil en la Edad Media. Muchas gracias.